y bienvenidos a una reunión más de nuestra iglesia La Roca. También para recordarte que puedes ayudarnos a compartir esta publicación y seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues para comenzar, ¿qué te parece si iniciamos con una alabanza? Comenzamos. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo y soy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraviesa tu corazón, ya no me resisto más. Todo yo quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Hey, ¿qué tal, iglesia? Hemos llegado a un momento de generosidad. En estos momentos de crisis queremos seguir apoyando muchísima más gente y acompáñame a orar. Padre, gracias primeramente por darnos un día más, Señor. Bendice todas esas ofrendas que vamos a recibir, Señor, y bendice todas esas personas que van a poder apoyar esta causa, Señor. Bendice todas esas personas, Señor, que hemos podido ayudar, y bendice también a esas personas que nos falta por ayudar, Señor. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que tienes que hacer en estos tiempos tan cambiantes? En estos tiempos en donde se ha venido un rumor tan grande de pandemia, de temor, de inquietud. Probablemente digas, bueno, en estos tiempos tengo que usar un tapabocas que me cubra de cualquier virus y pandemia.
O probablemente digas, es que ya tengo el KN95. ¿Qué tal, O estás tan preocupado que constantemente estás sanitizando todo. O probablemente estás tomando todos los días Redoxón, vitamina C, haciendo ejercicio para subir tu sistema inmunológico. ¿O qué pasa si estás constantemente diciendo, no, es que me tengo que ver bien, tengo que cuidar mi imagen, o tengo que verme muy cool, muy fashion, con marcas que me agraden? ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos tiempos? Alguien dirá, es que lo que necesito es comprar, abastecerme de cosas. O alguien dirá, es que necesito apapacho, que alguien me quiera, necesito una novia, un novio, un nuevo esposo, nuevos amigos. ¿O qué tal si dices, no, lo que necesito es estar comiendo porque ando con tanta ansiedad que necesito comer y comer para estar preparado a lo que viene? Tomar mi café de la marca preferida. Pero ¿qué realmente tienes que hacer en estos tiempos? Mira lo que dice 2 de Corintios 4:17. Hablando de tiempos de tribulación como los que estamos pasando. Hablando de tiempos en donde a muchas personas los han corrido del trabajo, en donde hay un futuro incierto, en donde las cosas ahora ya cambiaron, probablemente para siempre. Dice 2 de Corintios 4:17. Algo que no debemos de hacer es no ver lo temporal. Todo lo que te mencioné hace rato, no te claves en lo temporal. Porque dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué dirá esta leve tribulación momentánea? Porque cuando partamos de aquí, comparándolo con la eternidad que pasaremos allá arriba, si es que realmente somos creyentes, entonces va a ser una leve tribulación momentánea. Algo que no va a durar muchísimo tiempo. Sabes que puedes hasta escuchar el sonido de que ya estás próximo por partir. Pero lo difícil que puedas vivir aquí va a ser muy leve, momentáneo comparado con la eternidad. Y sabes que algo que nos dice también es que no miremos las cosas que se ven. No miremos nuestra juventud que sí se ve y ya después va a tender a desaparecer. No miremos lo superficial, lo pasajero, lo que se ve, sino que pongas tu mirada en lo que no se ve. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos en donde necesitamos no ver lo que se ve, sino lo que no se ve? Una de las cosas que tenemos que enfocarnos es lo que dijo Jesús en Marcos 11:22. Jesús acababa de tener su entrada triunfal en Jerusalén. Lo habían recibido como rey, habían puesto palmas en la entrada de él, lo habían alabado, lo habían adorado, lo habían cantado, se quitaban las ropas y las ponían a sus pies. Y él entró montado en un pollino, en un burrito, como estaba profetizado miles de años antes. Y cuando entra, después va al templo y ve que la gente que estaba en el templo, a pesar de que Jesús ya estaba próximo a cumplir su propósito, que era morir por nuestros pecados en la cruz, no se estaban dando cuenta de esos tiempos tan importantes. Y ellos estaban comprando y vendiendo en el templo, haciendo cosas que no debían de ser. Y Jesús levanta todas esas mesas, las tira
y les dice, se profetizó y se está cumpliendo ahorita que mi casa sería llamada casa de oración, pero que iban a estar siendo usada por personas que no le estaban usando bien. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. E inmediatamente después, en Marcos 11:20, se da cuenta que una higuera que había Jesús pedido frutos de ella no tenía frutos. En el momento en que se requería, esa higuera no había servido para nada y por lo tanto se había secado. Y Jesús les dice en Marcos 11:21. Entonces Pedro, acordándose, dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Respondió Jesús y les dijo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque regularmente escuchamos de muchas personas, ay, es que yo tengo fe en mi médico. Ay, yo tengo fe en que me va a ir bien. Ay, es que yo tengo fe en mi religión. Yo tengo fe en mi persona. Yo tengo fe en mi economía. Yo tengo fe en mi capacidad. Yo tengo fe en mis amigos, en la escuela, en la profesión. Jesús quitó todo eso y dijo claramente, tengan fe en Dios. Y siguió diciendo, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Y de qué está hablando? De poder mover aún cosas tan fuertes, cambiar el entorno difícil por algo que uno hace cuando cree. Porque dice, por lo tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y eso les vendrá. Todo lo que pidas orando, creyendo que lo vas a recibir, eso lo vas a recibir. Y eso se llama fe. Aún sigue diciendo, y cuando estén orando, perdonen. Porque así como su Padre que está en los cielos los perdonó, así los va a perdonar. Y hay que tener fe también para perdonar, tener la capacidad para perdonar a las personas que te han hecho tanto daño. Para eso se necesita también tener fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y cuando yo estaba pidiéndole a Dios un mensaje para este domingo, me llevó precisamente a Hebreos 11, en donde están los héroes de la fe. ¿Qué es lo que puede hacer la fe? Ya que Jesús está hablando que en tiempos importantes, en tiempos de cambio, en tiempos de finiquito, de una época como la marcó él, ¿es necesario tener fe? Bueno, mira lo que dice Hebreos 11. La fe, ¿qué te hace? ¿Qué hace la fe? Hay muchas cosas que hoy yo quiero hablar acerca de lo que hace la fe. Mira primeramente lo que dice en Hebreos 11:1. La fe te hace tener certeza, porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve. La fe te hace tener una certeza de que algo va a ocurrir cuando todavía no lo ves. Es la certidumbre, es realmente la certeza de decir, mira, todavía no veo que mi cónyuge ha cambiado, pero ya creo que cambió. Tengo la certeza, la seguridad. Creo realmente que mi cónyuge va a cambiar. Creo que me van a dar ese trabajo. Creo que en el momento en que pida a mi novia me va a decir que sí. Creo que mis hijos se van a alejar de las drogas. Lo creo. Algo ocurre aquí adentro, esa certeza, esa convicción de cosas que todavía no vienen y que tú ya las crees de antemano. Entonces la fe te hace tener certeza. La segunda cosa que te hace la fe en Hebreos 11:2 es que te hace dar testimonio, un testimonio verídico, genuino. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos,
también por la fe tú estás dando buen testimonio. Cambios radicales de la noche a la mañana que por la fe vienen a tu vida para bien. Un cambio de vida, una restauración de tu matrimonio, una forma diferente de hablar, de pensar, de creer. Eso hace la fe. La fe te hace dar buen testimonio. También la fe te da entendimiento. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos hace tener el entendimiento suficiente para saber de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito y hacia dónde voy. La fe me hace tener entendimiento que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, de la palabra de Dios. Dios dijo en Génesis 1, hágase la luz, y la luz se hizo. Cuando tú te vas a la ciencia y la comparas con la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre va a ser veraz. Siempre que la ciencia contradice a la palabra de Dios, tarde o temprano la ciencia va a tener que pedir perdón, disculpas, y la palabra de Dios va a permanecer. Eso es lo que me da la fe. La fe me da el conocimiento para poder entender lo que sea. Con la palabra de Dios, todas las respuestas que tú quieras se contestan. Sabes que la fe también te hace dar un buen ejemplo. Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Abel, por la fe, dio un testimonio de que lo que Dios le estableció de ofrenda hacia él lo hizo tal cual. Comparado con Caín, que hizo lo que él quiso, aún sabiendo lo que Dios le pedía que ofrendara. Han pasado miles de años. Han pasado miles de años y aún muerto Abel, ese buen ejemplo que hizo de dar lo que Dios quería, la voluntad de Dios, todavía sigue hablando. A través de la fe tú puedes dar un buen ejemplo a tus vecinos. A través de la fe tú puedes dar un buen ejemplo cuando quieres agradar a Dios, cuando haces lo que Dios te pide, cuando los estándares del mundo te piden que peques, pero tú por la fe das un buen ejemplo, aún alejándote de cosas que te puedan gustar o tu corazón se incline, pero que tú digas, esas no me convienen. Yo tengo que dar un buen ejemplo a mis hijos. Yo tengo que dar un buen ejemplo a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia, al mundo. La fe también hace agradar a Dios. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Se lo llevó Dios. Iba caminando Enoc con Dios y un día dijo, ¿sabes qué? Mejor vente para acá arriba. Se lo llevó sin ver la muerte. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe genuina te hace que agrades a Dios. Porque el versículo 6 sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten la fe de Dios para un sueño grande. Los sueños que tú puedas cumplir con tus propios esfuerzos, esos no vienen de Dios. Los sueños que tú dices, yo no lo puedo hacer solo. Necesito a Dios, necesito su fuerza, su favor. Esos son los sueños que Dios pone para ti. Sueña grande, sueña lo imposible, sueña lo bueno, claro, sueña dentro de la voluntad de Dios. Porque sigue diciendo,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios no lo vemos, como dice la Biblia. Él se definió y quiso ser invisible para que nosotros, aún sin verlo, podamos creer y creerle a Él. Y que en el momento en que lo busquemos, en el momento en que en el nombre de Jesús digamos, Señor, yo sé que tú estás aquí, lo creamos, que sepamos que nos está escuchando, que sepamos que nos está abrazando, que Él está obrando en nuestras vidas y que esta pandemia, esta enfermedad, este virus no es más que Dios. La fe que Dios nos da puede vencer cualquier tribulación y va a ser una tribulación momentánea la que podamos pasar. Por eso dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y aparte que es galardonador de los que le busquen, que cuando tú entres en oración, en plática con Dios, en las mañanas, en las tardes o en las noches o 3 veces al día o 20 veces al día, sepas que eso le agrada a Dios, que sepas que y creas que Él te está escuchando y que aparte va a suplir cada una de las peticiones de tu corazón, porque Él te ama. Él lo que quiere es que dependas de Él. Él lo que quiere es que le busques. Él quiere complacerte, Él quiere hacerte feliz. Él quiere sacarte una sonrisa, Él te anda buscando, pero ¿le has dado tiempo a Él? ¿Realmente tus oraciones cuando las haces son a Él o son vacías, repetitivas, son letanías, son barajitas aprendidas que las lees? ¿O hablas de tu corazón? ¿Le hablas como un padre, como el padre que te escucha, como el hijo que busca al padre y que se acurruca en su fuerza, en su protección? Ese es Dios. Y que te va a galardonar, te va a dar algo bueno, te va a hacer sonreír, te va a hacer feliz. Esa es la fe que agrada a Dios. ¿Sabes que la sexta cosa que la fe hace es que la fe hace que heredemos justicia al creerle a Dios? En el momento en que le creemos a Dios, Él nos hace herederos de la justicia. Porque la justicia no viene por las buenas obras que hagamos. Nadie puede hacer suficientes buenas obras como para ser justo. No hay justo, dice la Biblia, ni uno solo en toda esta tierra. El único justo que pisó la tierra fue Dios mismo encarnado en Jesús. Entonces, ¿cómo logramos ser justos? A través de la fe, a través de creerle a Dios, como dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que en aquel tiempo no llovía, solamente el vapor subía de abajo hacia arriba. Al momento en que el agua se calentaba por los rayos del sol, había un vapor que regaba las plantas, pero ese era de abajo para arriba. Y de repente viene Dios y le dice a Noé, Noé, haz un arca. Haz un arca grandísima donde vas a meter a todos los animales y todo el que te crea que viene juicio por la maldad que se ha desarrollado en la tierra. Pero va a llover. Y Noé le preguntó, ¿llover? ¿Qué es eso de llover, Señor? Va a caer agua de arriba hacia abajo. ¿En serio? Señor, pero la agua sube, no baja. Noé, va a llover. Y a pesar de que nunca había pasado, Noé le creyó. Y estuvo 120 años él y sus hijos construyendo un arca. Y mientras la estaba construyendo, dice la Biblia que él fue pregonero de justicia. Avisó de las buenas nuevas. Les dijo, muchachos, viene juicio, métanse al arca. Y el arca es una figura de Jesús donde nos podemos salvar.
el único que se meta en el arca, el único que crea en Jesús es el único que se va a salvar. Y los que dijeron, es que yo me puedo salvar porque sé nadar suficiente, me mantengo, hago el muertito, tengo mis salvavidas. Todas las alternativas que pensaban para poderse salvar y diferentes caminos al que Dios estaba dando, todos murieron, menos los que le creyeron a Noé y se metieron al arca. ¿Quiénes? Él, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus nueras y todos los animales. A veces los animales le creen y entienden más a Dios que nosotros. ¿Sabes que por eso fue heredero de justicia? ¿Qué hace también la fe? La fe te hace obedecer. ¿Sí o no? Cuando tú le pides a uno de tus hijos, oye, hijo, ¿sabes qué? Lávame el coche. ¿Y por qué, papá? Ay, es que no puedo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Y por qué mejor no lo llevas a que alguien te lo lave? O yo conozco a alguien que te lo puede venir a lavar. Hijo, lávame el coche. Es que papá, no es sábado, no vas a tener que salir. Mira, a lo mejor va a llover. ¿Y cuánto te tardas para que un hijo te obedezca? Para que una hija tienda su cama. Para que alguien haga lo que tú estás diciendo. La obediencia no es fácil. Y la obediencia solamente viene por la fe, sin respingar. Cuando nos dicen una cosa y lo hacemos. Mira lo que hizo Abraham por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No le dijo a Dios, a ver, Señor, tú me quieres llevar a la tierra prometida. ¿Y dónde es la tierra prometida? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo le voy a hacer para llegar? ¿Y qué voy a trabajar allá? ¿Y por qué me tengo que ir de aquí? Oye, ¿y mi negocio? ¿Podré poner mi negocio allá? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo en la palabra y tú mejor cierras la Biblia y no lo obedeces? Porque es más fácil desobedecer y hacer lo que tú piensas que lo que Dios dice. Pero para eso se necesita fe. Fe para cosas que a veces son ilógicas y que Dios te está pidiendo a través de su palabra. Y ahí es donde viene esa fe. Porque dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, escucha bien, ¿por qué en vez de asentarse en la tierra prometida y hacer una casa de 5 pisos con alberca y subterráneo, por qué mejor él hizo y donde habitó fue en tiendas de campaña? Porque sabía que era peregrino y extranjero. ¿Y por qué lo hizo? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él dijo, a ver, Señor, si estoy de paso en esta tierra prometida que está, wow, ¿sí? Pero yo no quiero hacer de aquí una ciudad. Voy a vivir en tiendas de campaña, porque prefiero una ciudad construida por ti allá en el cielo. Esa es la que quiero. Tú vas a ser el arquitecto constructor de la ciudad a la cual yo estoy poniendo mi mirada. Esa era la obediencia de Abraham. También la fe nos hace recibir fuerza para dar a luz. Para dar a luz como lo dio Sara. Dice Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ya Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100. Ya le había pasado el tiempo de las mujeres, como dice la Biblia. Quiere decir que ya estaba en la menopausia, supermenopausia y estéril aparte. Y aún así recibió por la fe fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios te hace una promesa, escucha bien, te lo dice en la palabra y ¡pum!, te llega la fe aquí adentro.
y sabes que esa promesa viene de Dios y le crees, esa fe hace que concibas, que des a luz sueños grandes. Si Dios te dice algo, tú tienes que checar quién te lo está prometiendo. Y si es Dios, eso te lo va a cumplir. Solamente requiere que lo creas. ¿Has pensado que tu matrimonio está por desbaratarse? Pero lee la palabra y Dios te va a poner ahí dentro de ti a través de la fe que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y en ese momento le vas a echar ganas. En ese momento otra vez vas a volver a adelgazar y vas a empezar a hacer pesas y te vas a pintar el pelo bonito, te vas a arreglar los dientes, vas a adelgazar, vas a hablar bonito porque dice mi esposo va a regresar. Mi esposo no se me va a ir porque es mi esposo. Y le vas a contestar bonito, ya no le vas a planchar la boca, ahora le vas a planchar las camisas, lo vas a tratar bien. Y tu esposo al principio va a decir, esta ya se volvió loca, porque ya le dije que no la quiero. Pero al ratito Dios a través de la fe va a volver a levantar esa llama. En el momento en que le digas otra vez cuchi cuchi, mi terroncito de azúcar, mi Pancho Pantera, mi Pedro Infante, él se va a empezar a emocionar, se va a volver a fijar en ti. Pero eso viene por la fe, no por las ganas que le eches, vienes por la fe. Esa fe te hace hacer obras. Santiago, el hermano de Jesús, dijo, díganme qué tipo de obras tienen y yo les diré qué tipo de fe tienen. La fe sin obras es fe muerta. No puedes decir creo y no hacer nada. ¿Sabes que sigue diciendo, por lo cual también de uno, y ya casi muerto de Abraham, porque estaba muy viejito, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar? Dios es el especialista en imposibles. Alégrate. Dios es especialista en imposibles. Solamente que le creas. Solamente que creas que Dios tiene la capacidad como la tiene, porque Él es todopoderoso para lo imposible terrenalmente hablando, de manera sobrenatural se cumpla. Lo que necesitas en estos tiempos de gran temor que hay en la gente incrédula y que eso se va permeando a veces en la gente creyente, es que desconectes esas voces de temor, esas voces que están gritándote, te vas a morir, te vas a enfermar. Desconéctate de eso. Apaga la televisión, apaga las redes sociales, abre tu Biblia y empieza a conocer al Dios de los imposibles, al Dios que puede darte a luz ahorita un buen negocio, que puede darte a luz hijos que anden en rectitud, que puede darte a luz una economía próspera, una salud fuerte. Da a luz como Sara. A ti te hablo, varón, y tú dices, oh, pastor, es que yo ya estoy ya viejito y yo ya, pues sí se puede. Ten la fe suficiente para dar a luz proyectos. Esa es la fe que viene en la palabra. También la fe da confianza en Dios. Dice Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios le prometió a Abraham a los 100 años que iba a tener un hijo de la promesa, y realmente se lo dio a Isaac, su único hijo de la promesa. Y cuando quiso probar la fe de Abraham, Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo. ¿Habrá sido fácil o difícil? Si a los 100 años tú por fin pudieras tener un hijo, Dios te lo promete y después te lo pide, ¿se lo darías? ¿Serías capaz de hacerlo? La promesa que Dios te dio, que primero te prometió y después la cumplió, y que de repente Dios viniera y te dijera, ese negocio que yo te prometí y te di, ahora entrégamelo para mí. A ver, si tienes tanta fe en mí, ciérralo. ¿Lo harías?
Abraham sí lo hizo. Porque esa fe nos da confianza en Dios. Y lo entregó y ya lo iban a matar cuando Dios dijo, no, Abraham, no lo hagas. ¿Y sabes por qué hizo eso Abraham? Dice el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios tiene la capacidad para algo muerto volverlo a revivir. Tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu economía, las relaciones con tu familia. Otra vez las puede revivir. Otra vez puede revivir tu estado de salud, aún mejor de lo que tenías antes, pero eso viene a través de la fe. Sabes que también la fe te hace adorar a pesar de las circunstancias de debilidad que puedas estar. Dice Hebreos 11:21, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Estaba tan débil que tuvo que apoyarse en su bastón, en su bordón, y empezó a bendecir a cada uno de los hijos de José, pero adorando en las circunstancias de debilidad. Es muy fácil adorar, hermano, a Dios cuando todo está bien, cuando hay economía, cuando tengo salud, cuando me están subiendo el sueldo, cuando me aman, cuando mis hijos andan en rectitud, cuando todo va bien en el negocio. Pero ¿podrías adorar a Dios en una enfermedad? ¿Podrías adorar a Dios en una crisis matrimonial? ¿Podrías adorar a Dios con todo tu corazón sin sueldo? Jacob lo hizo. Y él, a pesar de las circunstancias y de lo débil que estaba, habló de cada uno de los hijos de José adorando a Dios. También la fe nos hace confiar en que nuestros hijos van a triunfar. Probablemente tú digas, ahí sí no, pastor, porque miren, mis hijos son unos cabezones, buenos para nada, no hacen nada bien, tienen cabeza de chorlito, nada se les pega, siempre han reprobado. Deja de maldecirlos y empieza a hablar bien de ellos por fe. Aunque te entreguen las boletas y veas puro 4, puro 5, créele a Dios que por fe tus hijos van a triunfar y van a tener buenos matrimonios, buenos negocios, van a cumplir el propósito por el que vinieron y un día te van a alcanzar en el cielo porque creen en Jesús. Porque dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José dijo, ellos no van a permanecer en Egipto. Ellos no van a seguir siendo esclavos toda la vida. Un día van a salir en libertad. Van a triunfar como pueblo que Dios adquirió, el pueblo de Israel. ¿Sabes que el imperio egipcio sucumbió, cayó, pero el pueblo de Israel continúa? También por la fe nos hace no temer. ¿Y cuánto necesitamos en estos tiempos no temer? No temer a esta pandemia o las que sigan, las demás que vayan a tirar, las demás que nos vayan a decir. No temer a estar en un hospital, no temer a morir. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y probablemente digas, no, pastor, ya me salvé. Yo no voy a morir porque de hermoso no tengo nada. No tiene nada que ver si estás guapo o no estás guapo. Aquí había un decreto del rey en donde todo niño varón tenían que matarlo porque no quería el enemigo que naciera el Mesías. Y las parteras desobedecieron ese decreto y Dios las honró, porque antes de violar la ley, antes de ir contra un pecado, tenemos que obedecer a Dios.
Hechos 5:29 dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre te pide que peques contra Dios y contra los demás, ahí sí ya no tenemos la obligación de obedecer al hombre. Antes tenemos que obedecer a Dios. Esa fe que tuvo Moisés le hizo no temer que lo fueran a matar. Y dice también la Biblia en Hebreos 11:24 al 26, que la fe nos hace elegir sabiamente. Y hablando de Moisés también, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en la vida? Muchas, diariamente, constantemente. Y decisiones importantes puede ser, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En quién voy a creer? Decisiones que cuando se topó Moisés con ellas, entre ser llamado hijo de la hija del faraón y gozar de los deleites temporales del pecado, imagínate todo el prestigio, el dinero, la influencia que hubiera tenido Moisés aceptando llamarse, con la oportunidad que se le estaba dando de llamarse hijo de la hija del faraón. Hubiera podido tener todo el dinero que quisiera, todos los coches últimos modelos que quisiera, todas las chamacas que quisiera, a donde sea, las vacaciones, la casa, los bienes, los amigos, solamente escogiendo llamarse hijo de la hija del faraón, o escoger llamarse pueblo de Dios, judío. Y aquí, al llamarse judío, al llamarse que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era su padre, en ese momento, entonces tendría un problema. Recibiría vituperios, burlas, acoso, persecución y hasta muerte. ¿Cuál de las dos iba a tomar? ¿Cuál tomarías tú? ¿Ser el hijo del presidente de la nación más rica y con eso traer todos los beneficios de ser el hijo del presidente y tener un montón de deleites personales, todo lo que alguien a veces quiere en la vida, cosas temporales, deleites, o dejarte perseguir, que te rechacen, que se burlen de ti, porque eres hijo de Dios, porque crees en Jesucristo, porque te haces semejante a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Al decir con tu testimonio, tengo un estilo de vida diferente, soy creyente, soy cristiano, creo en Dios, en el Dios de la Biblia y hago lo que Dios me dice a través de su palabra. ¿Cuál de los dos? Aparentemente la pesa iba hacia ser nombrado el hijo de la hija del faraón, pero él escogió lo ilógico ante las personas que no conocen a Dios y escogió los vituperios de Cristo. Tomó decisiones importantes porque él como creyente ahora está vivo, tan así que después regresó en los tiempos de Jesús porque continúa vivo, siendo que probablemente todos los de Egipto están en un destino de sufrimiento por no creer en Jesús. ¿Sabes que también en el versículo 30, la fe te hace tener victorias sobrenaturales? Porque dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Has experimentado algún milagro sobrenatural? ¿Alguna situación que dices,
Esto es ilógico. Esto Dios me lo prometió y me lo dio de manera sobrenatural. Si es la respuesta no, conoce al Dios de la Biblia, porque constantemente por la fe te va a hacer que tengas victorias sobrenaturales. 7 días dando vueltas el pueblo de Israel hacia la ciudad, hacia la fortaleza más fuerte de aquel entonces en Jericó, donde los muros de Jericó en lo ancho cabían 2 carruajes, uno de ida y uno de venida. Así estaban de ancho los muros de Jericó. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes los van a vencer dando 7 vueltas, una cada día, y el último 7 vueltas ese día. Y yo les voy a decir cuando griten, y cuando griten los muros van a caer. Imagínate lo que dijo un arquitecto. Ah, claro, sí, eso es obvio. Ahí tenían que o creerle a la lógica o creerle a Dios por lo sobrenatural. Y porque por la fe le creyeron a Dios, esos muros cayeron y vencieron a la primera ciudad que se antepuso después de la tierra prometida. Y con eso el temor vino sobre los demás habitantes y la fe de ellos creció. También la fe te hace vivir cuando otros mueren. Y esto es muy ad hoc en estos momentos en donde mucha gente está partiendo. Dice el versículo 31 de Hebreos 11: por la fe Rahab la ramera, y no era ramera porque agarraba ramas y rameaba, era una prostituta. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Donde los demás murieron por incrédulos, no murieron porque eran malos, murieron porque no le creyeron a Dios. Rahab, que era una prostituta, por la fe de ella, que le creyó a Dios, Dios perdonó ese pecado, y no solamente la perdonó, sino la hizo que viviera. La única parte del muro de Jericó que permaneció en pie fue la casa de Rahab, la prostituta. ¿Te imaginas cómo se debe haber visto ese muro todo caído, esa fortaleza hecha trizas, pero la casa en pie? ¿Qué la mantuvo en pie? La fe. La fe te hace vivir donde otros mueren. Y sigue diciendo el versículo 32 acerca de lo que hace la fe. Y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera, por la fe. Lo que necesitamos en estos tiempos es esa fe que nos hace dar buen testimonio, ser obedientes, tener victorias sobrenaturales, tener sanidad, ver ese Dios que está vivo y que nos quiere levantar, que nos protege, que nos ayuda, que nos da la dirección, que nos hace ser sabios, que nos hace vivir cuando otros mueren. Esa es la fe que viene de Dios. Pero ¿sabes qué? Dice el capítulo 12, versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los que partieron y que ahora están con el Señor y que están vivos porque creyeron en Jesús, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta vida es una carrera y está a punto de terminar, muchachos. Esto se va a desbaratar. Tú y yo estamos a punto de llegar a la meta. Por eso el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
La fuente de la fe es Jesús. El autor de la fe es Jesús. El consumador de nuestra fe es Jesús. Y como dice 1 de Pedro 1:9, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. ¿Sabes qué? Es la fe. No solamente no debemos de ver las cosas temporales que están a punto de desaparecer o que desaparecen, sino también poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe que manda Jesús en su palabra. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Termino con esto. Dice Juan 14:1. No solamente en Marcos 11:22 Jesús dijo, crean en Dios, sino antes de partir se fue más específico y dijo, no se turbe, no se angustie su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y esta declaración es muy fuerte. Porque Jesús está diciendo, creen en Dios, crean también en mí. Porque Jesús es Dios encarnado. Y empieza a decir, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, si no fuera verdad, yo no se los diría, pero voy a hacerles morada, una casa, y luego regresaré para ustedes, para que donde yo esté, todos estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y les tira el curricán, el anzuelo. Y Tomás levanta la mano y dice, Señor, ¿a dónde vas y cuál es el camino? Y Juan 14:6 es algo que te tienes que aprender y creer. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Le dice Jesús, si me conociesen también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe levanta la mano y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En estos tiempos, muchachos, no necesitamos tantas cosas. Si quieres, úsalas, pero aférrate a lo que no se ve y que te da todo lo que necesitas para estos tiempos. La fe. Ve este video. A veces siento mi fe tan chiquita. En las noches me atacan los fantasmas. Esos que atentan contra la fe, la esperanza, la felicidad y lo más fuerte es ahora, el sueño. La fe crece o se achica según el momento que estemos viviendo. No nos acordamos de ella hasta que caemos de rodillas implorándole a Dios por su misericordia. Rogamos compasión y devoción. Imploramos y agigantamos la fe tanto que hasta pretendemos cambiarle la agenda y los planes al propio Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer, le decimos. Sé que vas a levantar a mi madre de esa cama y como Lázaro saldrá de este cuarto sonriendo a prepararme unas papas fritas. Cuando Dios ya ha decidido desde la eternidad qué día mi madre va a partir a su presencia. Dios puede cambiar su decisión en su soberanía, pero ¿y si no lo hace? Entonces la fe entra en rebelión, desaparece, nos enojamos con Dios y le retiramos el habla por un buen tiempo, hasta que volvemos a necesitarlo de nuevo y ahí volvemos a orar, volvemos a la iglesia y prendemos docenas de velas. La fe debería ser un estado, un modo de vida. Quiero que mi fe sea imbatible, inalterable, con o sin penas en la vida. La fe no debería estar amarrada a los deseos de nuestro corazón solamente, ni a la lista de peticiones que le hacemos a Él. La fe mueve montañas, sí, y la fe no se debe poner en duda nunca. La fe no debería pasar por la balanza, más me das, más te creo.
La fe es la única manera de atravesar las tormentas con paz sobrenatural, la única forma de concebir la esperanza. La esperanza nace de la fe que tengas en Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. Chao pescado. Por eso la fe es un estado de vida, es una forma de vivir, creyendo en su palabra. No es una lista de peticiones en las cuales pensamos que sí nos va a dar. La fe es la única forma como podemos pasar las tormentas con una paz sobrenatural. Así que ahí donde estás, la única forma de salvarnos en estos tiempos y en todos, para poder llegar allá arriba con el Padre, es a través de Jesús. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, hoy creo en ti. Sé que viniste a esta tierra y fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Derramaste tu vida, tu sangre por mí. Y después de estar muerto 3 días, fuiste levantado por el Padre y estás vivo. Y hoy me arrepiento de todo corazón por todo lo malo que he hecho. Perdóname, Señor, porque puse mi fe en cosas temporales, físicas, visibles. Hoy, Señor, pongo mi fe en ti, Jesús. No te veo, pero sé que estás vivo y sé que eres mi Salvador y un día vas a venir. Perdóname y te pido que entres en mi corazón y sálvame. Dame vida eterna y gracias te doy porque creo que hoy, porque lo hice de corazón, como dice tu palabra, pasé a ser hijo de Dios y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora cierra tus ojos porque voy a orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que está ahí angustiada, que ha puesto los ojos demasiado en las cosas que se ven, que son temporales. Y también, Señor, que tú le quites esa mirada en lo temporal, en lo físico que un día va a desaparecer, y que pongan su fe, su esperanza en tu palabra, en ti, Señor. Que ellos puedan tener su mirada en el cielo, sabiendo que un día vas a regresar por nosotros. Señor, ya estoy cansado de tanto sufrimiento. Mis fuerzas se agotaron, ya no puedo más. Ayúdame, te necesito. Gracias, Señor, porque si tú no vienes conmigo, ya no tengo fuerzas. Ayúdame para soportar, enamórame de ti, enamórame de tu palabra. Hazme tener esa fe para que mis sueños crezcan, para que mi matrimonio se componga, para que mis hijos anden en rectitud. Señor, me quiero enamorar de ti, quiero enamorarme de tu palabra y quiero ser una persona de ejemplo, genuina. Señor, manda a tus ángeles a protegerme y que no me venga ninguna enfermedad, Señor. Y si aún tú declaras que yo tengo que pasar por esta situación, sáname, Señor. Y sé que un día me vas a recibir allá arriba, porque a partir de hoy tengo la fe que viene de ti. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y consumador de mi fe. Gracias en el nombre de Jesús. Te amo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Sorprendente palabra la que acabamos de escuchar, ¿verdad? Si tú hiciste esta oración con nosotros, te invito a que dejes tus datos en la parte de abajo. O mándanos un mensaje a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Yosel. Mi nombre es Suri. Hasta luego.